¿Quién es el verdadero autor de la Biblia? Cuando Spinoza afirmó que la Biblia no había sido escrita por Dios, sino por hombres concretos, con nombres y apellidos, con sus sesgos y sus intereses, no lo dijo por intuición, ni por odio a la religión. Lo dijo porque aplicó algo que nadie había hecho hasta entonces con tanto rigor. El método histórico crítico, es decir, leer los textos, no como si fueran palabras eternas bajadas del cielo, sino como documentos escritos en un contexto social, político e histórico concreto. ¿Y qué encontró al hacer esto? Una maraña de versiones, ediciones, interpolaciones y contradicciones que desmontaban por completo la idea de una autoría divina, única y coherente. Spinoza se convirtió así en el primer gran crítico textual de la Biblia, siglos antes de que esa disciplina se hiciera popular en las universidades. Fue un adelantado brutal a su tiempo. Pongamos un ejemplo muy concreto. En el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay fragmentos en los que se habla de Moisés en tercera persona, como si el autor lo estuviera describiendo desde afuera. Pero hay algo aún más grave. En Deuteronomio 34 se relata la muerte de Moisés. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte y entierro? Para Spinoza, esta era una prueba evidente de que Moisés no fue el autor del Pentateuco, y a partir de ahí tiró del hilo. Se dio cuenta de que había estilos distintos, formas diferentes de nombrar a Dios. Yahvé, Elohim, repeticiones de las mismas historias con detalles que no cuadraban. Todo eso apuntaba a una multiplicidad de autores y entonces lanzó una hipótesis revolucionaria, que gran parte del Antiguo Testamento fue recopilado y editado por un grupo de sacerdotes mucho tiempo después de los hechos que relata, especialmente tras el exilio en Babilonia, cuando el pueblo judío destrozado necesitaba reconstruir su identidad. En ese momento, los escribas encabezados posiblemente por Esdras se pusieron a compilar textos antiguos, leyendas, leyes y profecías, y los fusionaron en una narrativa que diera sentido a su historia como pueblo elegido. No fue una revelación divina, sino un proyecto de ingeniería cultural, y Spinoza lo dijo alto y claro. Este enfoque, por supuesto, fue considerado sacrílego, porque no solo ponía en duda la autoría de Moisés, sino que implicaba que muchas de las leyes bíblicas eran normas políticas, pensadas para un momento muy concreto, y eso desmontaba su valor universal. Por ejemplo, leyes que hablan del sacrificio de animales, de la pureza ritual, de las vestimentas del sumo sacerdote, tenían sentido fuera del contexto del templo de Jerusalén. Para Spinoza no. Y por eso propuso algo radical, que la Biblia debía leerse como cualquier otro texto antiguo, con ojo crítico y sin reverencias automáticas. Pero hay más. Spinoza también analizó los libros de los profetas, y lo que vio no le pareció un mensaje eterno de Dios, sino opiniones personales de hombres que vivieron crisis políticas y sociales muy concretas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos respondían a situaciones históricas determinadas y muchas veces se contradecían entre ellos. Unos hablaban de destrucción y castigo, otros de perdón y restauración. Algunos eran nacionalistas, otros más universales. ¿Cómo podía todo eso formar una única palabra divina? Spinoza no lo compraba y lo dijo sin pelos en la lengua. Su idea era clara. No hay que despreciar la Biblia, pero tampoco hay que idolatrarla. Hay que entenderla, saber quién la escribió, por qué la escribió, en qué momento, con qué propósito. Solo así se puede rescatar lo que tiene de valor moral y humano y dejar de lado lo que pertenece a una época superada, porque para Spinoza el mensaje central de la religión no era la obediencia ciega, sino la justicia, la caridad y la libertad. Y si la Biblia ayuda a eso, bien, pero si se usa para oprimir, para imponer dogmas, para controlar conciencias, entonces hay que desmontarla sin miedo. Claro que esta actitud tuvo consecuencias. A Spinoza lo empezaron a mirar como a un loco peligroso. No solo lo excomulgaron, le hicieron la vida imposible. Recibió amenazas de muerte, lo tacharon de ateo, de blasfemo, de corruptor de jóvenes, pero nunca se retractó. Seguía escribiendo en secreto, reflexionando, trabajando como pulidor de lentes para ganarse la vida, mientras construía una de las filosofías más potentes de la historia, porque para él lo importante no era la fama, ni la aceptación social. Lo importante era la verdad, y si la verdad era incómoda, pues mejor.
porque entonces servía para despertar y despertó a algunos, claro, no a todos.